El Senado comenzó la discusión de un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Una iniciativa que se suma al debate que es similar al desarrollo en otros países respecto del impacto de las plataformas digitales en niños y adolescentes, mientras algunos destacan que el origen asociado a la salud mental, la exposición a contenidos nocivos y el ciberacoso. Otros advierten dificultades de implementación y posibles efectos sobre la autonomía y la vida digital de los jóvenes. Para analizar los alcances de esta propuesta, vamos a conversar con Jimena Pereira, ella es directora del Magíster de Intervención Psicológica Infanto-Juvenil de la Universidad del Desarrollo, a quien saludamos. Jimena, buenas tardes, gusto de saludarla, bienvenida a Hora de Noticias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la Jimena, invitación. desde la psicología infanto-juvenil, ¿cómo evalúa este proyecto que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años? Bueno, es un proyecto que puede tener muchos beneficios, ¿no? Hay evidencia suficiente como para afirmar, es cierto que las redes sociales pueden tener efectos negativos importantes en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando esto, porque no es para todos igual, ¿cierto? Pero especialmente cuando hay un uso problemático de estas redes, ¿no? De estas plataformas. Entonces, sabemos que la exposición temprana o la falta de supervisión, por ejemplo, son medidas y son cosas que van haciendo que esto pueda tener un deterioro en nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, si bien creo que la prohibición por sí misma no es una solución definitiva, porque tiene que ir acompañado de otras medidas, sí es importante poder tener, digamos, limitaciones en torno a los accesos a redes sociales a menores. Jimena, ¿cuál es esa evidencia que existe actualmente sobre el impacto que tienen las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes? Eh, la verdad es que sabemos que en la adolescencia temprana y después en la niñez, sobre todo, ¿cierto? Son etapas particularmente sensibles para el desarrollo neurocognitivo y para el desarrollo emocional, ¿ya? Entre los 12 y los 16 años todavía está madurando la corteza prefrontal, que participa en los procesos de regulación emocional, en los procesos que tienen que ver con el control de impulso, en los procesos que tienen que ver como con la planificación y con la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, como son cerebros que están en desarrollo, ¿cierto? El hecho de tener un consumo problemático de redes sociales, de pantallas, ¿cierto? Puede estar asociado, se ha visto en estudios que está asociado a síntomas depresivos, síntomas ansiosos, a un aumento de síntomas depresivos y ansiosos en los adolescentes y en los niños y niñas. Y Conversamos además con también, Jimena Pereira, directora Magíster de Intervención Psicológica de la Universidad del Desarrollo. Jimena, ¿quiénes respaldan esta iniciativa? Sostienen que podrían ayudar a reducir problemas como la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño o ciberacoso. ¿Es una expectativa realista esto? yo creo que sí, o sea, en la medida en que la prohibición vaya acompañado de otras medidas, ya porque la prohibición solo por la prohibición no funciona necesariamente y para los adolescentes obviamente mirado como algo negativo, ¿no? Sabemos que en estas edades no es solo, o sea, no nos podemos alejar de las redes sociales porque pasa mucho de lo social por ahí, ¿no? Pero sí en retrasar la exposición a plataformas que estén diseñadas para captar la atención constantemente, puede proteger aspectos relevantes del desarrollo y podríamos esperar que una menor exposición a esto sí pueda tener consecuencias en torno a tener una menor exposición a, por ejemplo, temas como tú señalabas, ¿cierto?, del ciberacoso, menos contacto obviamente con contenidos violentos o contenidos sexualizados, también, por ejemplo, una menor presión asociada como a la comparación social, que también se da mucho en las redes sociales. También, por ejemplo, mejorar hábitos de sueño, ¿no? Sabemos que si hay un uso problemático de estas redes, también esto altera, ¿cierto?, los hábitos de sueño y que son uno de los factores más afectados por el uso, por ejemplo, nocturno de las redes sociales. Entonces,
Además, el retrasar entonces el ingreso masivo a estos entornos puede favorecer que los niños, niñas y adolescentes desarrollen primero recursos emocionales y relacionales en espacios donde hay una presencia, donde son presenciales, que son más seguros, antes de enfrentarse a dinámicas que son digitales y que sabemos que son altamente complejas. ¿Existe una edad adecuada para comenzar a utilizar redes sociales o tal vez depende más de factores como la madurez, el acompañamiento familiar y el contexto de cada niño o adolescente, Jimena? De todas maneras es distinto en los distintos niños, niñas y adolescentes. O sea, no todos los adolescentes tienen los mismos niveles de maduración, no todos los adolescentes pueden manejarse, regularse emocionalmente de formas distintas y por lo tanto sabemos que no es igual para todos. Ahora, por supuesto que, como digo, en la medida que se retrase, ¿no? Y iniciativas como por ejemplo la de Australia, que plantean los 16 años, ¿no? Apuntan a esto, como a retrasarlo para todos, ¿no? Que también es una ayuda cuando, para los papás, por ejemplo, que es súper difícil ponerlo en más cierto, si hay una ley, si hay una prohibición que avale esto, es más fácil, digamos, como poder respaldarse en eso, y eso también puede ayudar. Pero no es igual para todos. Hay niños, niñas que, por ejemplo, pueden dejar fácilmente el aparato, o tienen mejores regulaciones en torno a poder dejarlo, y otros que, por supuesto, les cuesta más o les es más difícil y necesitan madurar un poquitito más para poder llegar a tener esa regulación y ese autocontrol, porque son plataformas que están diseñadas para justamente captar nuestra atención y para hacer que sean adictivas. O sea, nos pasa a los adultos también. Esto no es solamente de niños, niñas y adolescentes. Entonces son plataformas que están diseñadas para captar esa atención. Entonces se necesita mayor aún capacidad, ¿cierto?, de regulación para poder dejarlos y para poder como tomarlos de una manera que no sea problemática, de un consumo que no sea problemático. Conversamos con Jimena Pereira, directora magíster de Intervención Psicológica de la Universidad del Desarrollo. Jimena, algunos críticos sostienen que una prohibición total podría ser difícil de implementar e incluso podría incentivar formas de evasión. ¿Qué tan efectiva cree que podría ser una medida de este tipo? Absolutamente de acuerdo con lo que estás señalando. Ya, lo primero es entender que la supervisión no significa una vigilancia permanente, ¿ya? Y que de alguna manera si uno prohíbe, sabemos que el entorno digital es donde los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo los adolescentes, se mueven, ¿no? Entonces tampoco podemos dejarlos fuera de ese mundo porque los dejamos fuera de los contactos sociales, ¿ya? Entonces es muy importante entender que esta prohibición tiene que ir acompañado de lo que necesitan los adolescentes, que tiene que ver con protección y también con el ir desarrollando la autonomía, el ir desarrollando un conocimiento en torno al contacto digital, ¿cierto? Entonces la idea es, claro, retrasar lo más posible el acceso a redes sociales, pero que lo vayan utilizando gradualmente y con acompañamiento y conversaciones frecuentes, ¿ya? Ahí es muy importante poder establecer reglas familiares claras, ¿ya? Porque si no, también vemos papás que hoy día papás, mamás están sobrepasados y claro, si uno dice, además tenemos que sumarle el que estén vigilando todo el tiempo que lo que está pasando, puede ser muy complejo también, y porque además los adolescentes son mucho más nativos digitales que el padre, entonces efectivamente pueden haber conductas como lo que tú señalas de evasión que pueden ser más difíciles para los padres saber, ¿no? Entonces ahí es importante establecer reglas familiares claras. Y lo más importante también es centrarse en la experiencia emocional que están teniendo nuestros hijos y hijas, ¿cierto?, en redes sociales, porque muchas veces los padres preguntan cuánto tiempo estuvieron conectados, pero no preguntan, por ejemplo, cómo se sintieron cuando estaban conectados y qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, es muy importante ahí trabajar en la calidad del vínculo, porque un adolescente que se siente visto, escuchada, comprendida por su figura por los papás, digamos, tiene más probabilidades de enfrentarse de una manera más saludable a estos desafíos del mundo digital y que nos permitan poder acompañarlos en eso, ¿no? No que nos sientan como una figura de autoridad prohibitiva, ¿no? Sino más bien a alguien en el cual yo puedo recurrir si necesito ayuda, si hay algo que no estoy entendiendo bien o algo que me hizo sentir mal, puedo conversarlo y no va a ser un problema, ¿no? O un castigo, sino que va a ser algo que va a poder ser escuchado, que va a poder ser conversado y que me van a poder ayudar y orientar
en cómo actuar en este mundo digital. ¿Qué responsabilidad tienen las propias plataformas en la protección de los menores, Jimena? ¿Qué medidas deberían exigírseles a las plataformas en sí? Ya, en general las plataformas y lo que se ha visto en experiencias, ¿cierto? En otros países, en experiencias internacionales, a las en la prohibición, ¿cierto? Va no con medidas que sancionan, ¿cierto? A los adolescentes o a los niños o a las familias, sino que a las plataformas, ¿no? Entonces es muy importante que las plataformas tengan sistemas efectivos, ¿cierto?, de reconocimiento respecto de quiénes están usando, cómo se asegura la plataforma de que efectivamente el que está al otro lado de la pantalla, ¿cierto?, no es un niño o niña adolescente que tenga menos de 16 años, por ejemplo, en este caso, o de la edad que se ponga, ¿no? Y que ellos puedan tener estas formas, ¿cierto?, tiene que ver también con legislaciones en torno a esto, que puedan tener formas de control en relación a eso, y aquellas plataformas que no lo pueden tener son las que son sancionadas. Jimena, finalmente, si pudiera recomendar una política pública para enfrentar los riesgos asociados al uso de redes sociales en menores, ¿apostarías por restricciones legales, educación digital, acompañamiento familiar o por una combinación de entre todas estas herramientas? Bueno, definitivamente una combinación entre todas estas herramientas. ¿Ya? Yo creo que por un lado es muy importante legislar, porque eso permite, o sea, actuar como en distintos niveles, ¿no? Por un lado el tema de la regulación, o sea, que esté efectivamente, que haya una legislación y que se pueda regular en torno a esto, ¿no? Por otro lado, un pilar fundamental es la educación, ¿no? Tenemos que educar en entornos digitales, trabajar la alfabetización digital, ¿cierto? Y emocional desde edades tempranas, no solo más grandes, sino que no basta con enseñar la tecnología, hay que enseñar el autocuidado, hay que enseñar de límites, hay que enseñar de temas como el consentimiento, y hay que tener una lectura crítica en torno a estos entornos digitales, ¿no? Por otro lado, el tema de la prevención es fundamental, ¿no? La prevención comunitaria y escolar, ¿no? Porque muchos niños siguen sin saber identificar, por ejemplo, situaciones de grooming o situaciones de violencia digital. Entonces, es muy importante poder prevenir en torno a estos accesos. Y por último, lo que señalas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los temas de salud mental, fortalecer el acceso a la salud mental y también fortalecer, como te decía antes, el tema de la relación de la familia en torno a esto. Que sean temas de conversación, que se hable acerca de esto, que los adultos también pueden exponer sus situaciones, porque a los adultos también nos toca, también nos pasa que es difícil dejar el celular de lado, también nos pasa que a veces nos sumimos en eso, ¿no? Entonces, cuando ellos ven que eso también es algo que nos pasa a todos y que podemos atacarlo todos juntos y no como algo que viene verticalmente, como una orden dada, ¿cierto? También se generan espacios en los cuales ellos se sienten como seguros de poder conversar este tipo de cosas, ¿no? O sea, abrir esos espacios de conversación son sin duda muy necesarios. Jimena Pereira, directora magíster de Intervención Psicológica de la Universidad del Desarrollo, agradecerte por este tiempo y por aclararnos algunos de los temas que seguramente muchos en sus casas están viendo y escuchando, y le queda un poquito más claro este tema que es de suma importancia en estos tiempos. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido un aporte ahí a la conversación en las casas y en la familia. Por supuesto que lo es. Gracias.